¿Qué costos estás asumiendo tú al no tener una trazabilidad completa en tiempo real y cómo puede esto estar afectando la opinión de todos los consumidores? ¿Cuál sería esta cadena de suministro ideal que te permitiera a ti tener el control de principio a fin para garantizar que no hay ninguna desviación en el proceso o en la tolerancia de aquello que se está produciendo? Bienvenidos nuevamente a este episodio de tu podcast Corazonar. Soy Mo Hernández, mentora directiva y organizacional, y el día de hoy estaremos tratando un tema realmente apasionante, la trazabilidad. Y no solamente como esto que de repente está tan prostituido que a veces no entendemos en su dimensión correcta, sino como esta capacidad de poder controlar de inicio a fin toda la trayectoria de un producto o de un servicio. Esta trazabilidad no solamente es el pilar de las empresas competitivas, realmente proyectivas, sino que suma valor no solamente a las personas, a los productos o servicios que se producen, sino que también ayuda a que el mercado pueda entender el valor de aquello que le estamos ofreciendo y por qué somos diferentes. Comenzamos. Lo primero que me gustaría tratar el día de hoy es sobre la trazabilidad en los procesos operativos. Me imagino que ya estarás pensando en algunas situaciones que se presentan constante y cotidianamente en los procesos operativos de cualquier sector. No importa si es el agroindustrial, el aeroespacial, el automotriz, el de la manufactura de implementos o insumos para los elementos electrónicos o para productos electrónicos. Es indiferente. La trazabilidad en los procesos operativos siempre es uno de los mayores problemas con los que nos enfrentamos. Y una de las cosas que me gustaría hacer en este podcast y de ahora en adelante es invitarte mucho a la reflexión, a esta reflexión que surge de preguntas poderosas que nos hacen evaluar, preguntarnos a nosotros mismos, ver desde una perspectiva diferente nuestras propias acciones y cómo podemos mejorar, inclusive cómo podemos evitar estas problemáticas que se pueden dar teniendo algunos puntos de referencia que pueden facilitar esos procesos. La primera de las preguntas que me gustaría hacerte y que me gustaría leer por ahí en los comentarios del podcast está relacionada con cuál es tu rol en esa actividad y qué parte de esa responsabilidad que es de manera colectiva algo por lograr para estos objetivos estratégicos se da y en qué medida tú eres parte de esa aportación que se puede dar para ello. La segunda pregunta, ¿qué herramientas tecnológicas tenemos para poder generar realmente esa trazabilidad y no solamente trazar por pedazos o por fragmentos, que es lo que normalmente sucede en empresas que ya van más arriba de los 500 empleados hasta los 2,000, 3,000, 5,000, etcétera, ¿no? Y el problema es el mismo, no importa el tamaño de la organización o si estamos trazabilizando una parte solamente del proceso. Creo que hoy vamos a descubrir varias cosas interesantes en este sentido. Y para comenzar, me gustaría ponerte un caso de estudio sobre el que vamos a estar reflexionando a lo largo de todo el podcast. En una empresa mexicana, claro que todo esto es hipotético, produce circuitos impresos para empresas en Estados Unidos y en Asia y presenta una situación compleja, nada diferente a lo que normalmente sucede en la cotidianidad, ¿no? Eh, Llegó un requerimiento de alguno de sus compradores en donde les notificaban que más de 5,000 productos que ya estaban en el mercado estaban presentando problemáticas en los PCBs. Para quien no sepa qué es un PCB, tengo aquí una definición que prefiero leer porque si no me hago bolas. Un PCB es una, es la columna vertebral de casi todos los dispositivos electrónicos. Quiere decir que son estas placas de circuito impreso en donde va toda la información para que después pueda integrarse a un sistema mucho mayor en cualquier producto electrónico, ¿no? Bueno, estas 5,000 tarjetas electrónicas hicieron que inmediatamente la empresa que había comprado ese producto se diera a la tarea de entender qué había sucedido y solicitó a esta empresa una investigación. Esta investigación
proveyó de información que normalmente cuando estás en los procesos específicos no tomas en consideración o no es relevante cuando tratas de terminar la parte de un proceso o llegar al número dentro de, digamos, la manufactura, ¿no? La primera de las cosas que descubrió la empresa al iniciar esta investigación fue que se dieron cuenta que no había una trazabilidad digital que integrara todas las partes del proceso. La segunda cosa fue que aunque había trazabilidad en algunos procesos, no todos estaban debidamente documentados, por lo tanto no podía haber seguimiento. El tercer gran problema que detectaron fue que no tenían la trazabilidad en estos circuitos impresos de todas las partes del proceso, ¿no? La serigrafía, la soldadura, el corte, etcétera. Y lo más peligroso fue que se dieron cuenta que no había que no había un registro de qué máquina hizo qué cosa, ni qué proveedor realizó qué lote de aquellas fases de producción. Por lo tanto, no había una trazabilidad de inicio a fin de lo que había sucedido en esos 5,000 piezas que resultaron defectuosas. Esto hizo que la investigación fuera lenta y además sumamente costosa al dar los resultados a la parte compradora, ya que obviamente implicó muchísimo trabajo andar buscando la información que debió haber estado documentada desde el inicio para poder dar, digamos, soporte o respuesta a este tipo de situaciones. Me viene ahorita a la mente algo que me sucedió con Pan Gourmetti, que es este emprendimiento que tuve de repostería saludable, en donde en algún momento uno de mis proveedores cambió la calidad de las bolsas de empaque que eran multicapa, y eso hizo que mi producto, que era para personas con alergias alimentarias graves, evidentemente no tenía conservadores, empezaran a echarse a perder. Y obviamente yo me di cuenta hasta que me hablaron de una de las tiendas, de los 25 o 30 puntos de venta que tenía, y me dijeron, oye, tu producto que es extraordinario le está saliendo hongo blanco. Yo dije, ¿cómo? ¿Pero qué pasó? Tengo aquí los lotes, tengo la trazabilidad, tengo el consumo preferente. Eso me permitió sacar del mercado más de 70 kilos en un solo día que estaban distribuidos por estos 25 30 puntos de venta, y poder rescatar esta información, saber dónde había estado el problema. Me fui para atrás en las partes del proceso, y a final de cuentas eso no solamente generó mayor credibilidad por parte de las personas que me hacían favor de vender sus productos en sus tiendas gourmet, sino que además a mí me hizo darme cuenta de lo importante que era tener documentada toda la información, aunque pareciera obvio o necio estar documentando cada lote y poner el tiempo y el consumo preferente y demás, no solamente por cumplir las normas, sino porque en casos de una situación como esta, tenemos los elementos para responder, y eso genera mucha credibilidad en las personas, ¿no? Aparte de evidenciar que sí tenemos los controles de los que hablamos cuando hablamos de un producto de esta naturaleza o de este grado clínico, que era lo que yo hacía en Pan Gourmet, ¿no? Una de las preguntas que me surge y que me gustaría que también te hicieras tú es si en este momento en tu empresa tuvieras una problemática de cualquier naturaleza, ¿serías capaz de darle trazabilidad? Y a mí ahorita, y recordando, precisamente hace poco me tocó estar presente visitando a una persona en el hospital, una persona alérgica que había sufrido una cirugía, y de repente empezaron a tener problemas con uno de los medicamentos. Se supone que cada uno de los turnos de enfermera tiene documentada bitácora, saben qué persona es alérgica, etcétera, ¿no? La realidad es que nadie, o sea, en el tiempo que yo estuve ahí, que fueron cerca de 2 horas, llegó la supervisora 1, la supervisora 2, el administrador, recursos humanos, y fueron incapaces de saber en qué turno se había suministrado un medicamento que había generado reacción en el paciente. Cuando hablamos de trazabilidad en la operación, en los procesos productivos, no estamos hablando solamente de una maquiladora o de un proceso productivo industrial. Estamos hablando de que hay vidas que pueden estar en peligro cuando ésta no se toma con la seriedad precisa, pero además cuando no se le da la relevancia que tiene, porque estamos hablando de la vida de las personas, y el haber tenido, el decir, a ver, aquí exactamente fue en tal turno, fue tal enfermera, fue un medicamento que está fuera de caducidad, cualquier cosa que pudiera haber resuelto eso, pudo haber ayudado a que esta situación se hubiera solucionado mejor. Y la pobre paciente que estaba ahí, la amiga mía, pues tardó 2 o 3 días en recuperarse porque nadie sabía que era alérgica y no le pudieron dar la trazabilidad
Imagínense que eso pudiera pasar con un hijo, con un abuelo, con tu madre, con tu pareja. La trazabilidad es una cosa muy seria y es una de las más grandes responsabilidades de los líderes. El siguiente punto que me gustaría tratar tiene que ver con contextualizar un poquito qué sucede en México y en Latinoamérica en términos de trazabilidad. Creo que es súper importante que reflexionemos sobre esto, sobre todo con todos los cambios que hay ahorita internacionales, la llegada de nuevas inversiones, el retiro de otras empresas que están prefiriendo invertir en otros países y que tenemos que ponernos mucho las pilas, por decirlo de una manera muy coloquial, para evitar perder clientes o para ayudarnos a captar nuevos clientes, ¿no? Este tipo de problemáticas no solamente están relacionadas con la trazabilidad, sino que afectan directamente la calidad, la credibilidad y la reputación de la empresa que produce este tipo de componentes, ¿no? Sea, como les decía, en un servicio como en un hospital o en una maquiladora industrial de partes automotrices. Una estadística que al escucharla me llamó mucho la atención y que he investigado sobre ella, decía que más del 44% de los productos agroalimentarios en México requiere de sustituciones porque hay alguna situación que impide o que no ha logrado la calidad que se esperaba. Retrabajos, producto devuelto, producto fuera del estándar, normas que no se cumplen. Entonces, imaginemos lo que esto implica en la industria, por ejemplo, en Jalisco, que es el mayor productor agroalimentario del país, lo que puede implicar en rentabilidad si hubiera una trazabilidad en tiempo y forma, pero sobre todo en tiempo real, que permitiera el conocimiento de aquellos puntos, eslabones débiles de la cadena productiva del proceso operativo para rentabilizar y ganar mayor credibilidad frente al mercado. ¿Cuánto dinero puede estar perdiendo tu empresa por falta de trazabilidad y cuánta confianza pueden estar perdiendo tus consumidores cuando tú no eres capaz de dar respuesta a alguna queja, a alguna situación que está fuera de lo esperado? ¿Tienes la capacidad de responder a ese tipo de situaciones? El siguiente punto en este interesante tema sobre la trazabilidad y esta integración de la parte humana, de estas habilidades blandas con los sistemas que soportan y que mantienen al día la información, tiene que ver con algo que todos conocemos al día de hoy, que es sumamente valioso por cómo aporta no solamente información, es la inteligencia artificial. Se utiliza de maneras diferentes, hay enormes posibilidades de aprovechamiento, pero lo más importante en este sentido, cuando hablamos de trazabilidad, es cómo podemos aprovecharla para integrarla en nuestro proceso productivo y no solamente acortar algunas brechas que de otra manera se alargan mucho o entender cómo hacer para que el prompt, digamos, que estamos utilizando pueda ser lo estratégico que debería para lograr los resultados o las predicciones que pudieran ayudarnos a tomar decisiones en tiempo y forma. Yo estoy segura que han escuchado 1000 formas de utilización de esta inteligencia artificial, desde el desarrollo de un guión para redes sociales hasta la presentación en una empresa sin fines de lucro, ¿no? Es increíble la capacidad que tiene, evidentemente no es algo que acaba de nacer, tiene más de 20 años, sin embargo, cuando se viraliza y cuando se vuelve de acceso, digamos, completo para cualquiera de nosotros, se vuelve una herramienta de gestión muy importante. Esta inteligencia artificial, cuando la integramos con esto que mencionaba yo, la parte no tangible, cuando la integramos a lo que hablaba con anterioridad, que es un blockchain, se vuelve un combo que realmente puede rebasar no solamente las capacidades que podemos tener nosotros, sino que puede conjugar una cantidad de información que nos permitirá administrarla de tal manera que podamos tomar decisiones con ella y prevenir o prever algunas situaciones que pudieran ser de riesgo antes de que sucedan. Esto me lleva a preguntarte si en estos momentos has integrado la inteligencia artificial a tu cadena de suministro, porque estoy segura que por ahí por lo menos tienes Gemini o ChatGPT o cualquiera de estas posibilidades que tenemos de acceso actualmente, pero a veces las vemos como para cierto tipo de productos o de programas o de utilizaciones, pero cuando es integrada en la cadena de suministro, sobre todo en el ámbito de la manufactura,
tiene enormes beneficios, no solamente en la calidad del proceso, en la inalterabilidad de la que hablaba anteriormente, en la trazabilidad de la información, de los procesos, de los lotes, de los tiempos, y nos permite detectar en dónde puede estar esa falla. Yo estoy segura que si tú le preguntas, por ejemplo, a la más comercial, ¿no? A ChatGPT, ¿cómo puedo evitar un problema de soldadura en el siguiente lote con estas características? Seguramente les podrá dar por ahí alguna pista para empezar a entender cómo aprovechar ese tipo de informaciones y adecuar sus procesos internos y obviamente hacerlo con la mayor rentabilidad posible. La trazabilidad la realizan las personas y muchas veces dejamos de lado la preparación para ello. Una de las cosas que me es recurrente en este tipo de situaciones es cuando las empresas quieren implementar un nuevo sistema de gestión, ¿no? Documentar un RP, un CRM o cualquiera de este tipo de cosas. Hay una resistencia al cambio compleja, difícil de romper, que debe transformarse en una posibilidad de crecimiento y de oportunidad. Y eso se logra de manera sencilla relativamente cuando somos capaces de explicarle al otro, aquel que tiene que documentar y que inicialmente piensa que para qué pone el número de lotes y eso es solo papeleo, cuando sabe que su aportación o su contribución específica para esa trazabilidad va a traer una mejora continua que le va a ayudar a salir a tiempo, que va a evitar quizá por la mejora en la productividad que trabaja en el turno nocturno, quizá va a tener un reconocimiento del empleado del mes porque detectó en los procesos productivos, precisamente al documentar la trazabilidad, algún patrón que nadie había detectado. Entonces, cuando hablamos del cambio de cultura organizacional en, en el sentido o cuando hablamos de cultura organizacional dentro de las empresas productivas o de las plantas productivas, este elemento que normalmente se deja de lado es el elemento más trascendente. Todo lo demás es integración de esa trazabilidad o de este proceso de inicio a fin, digamos, de una pieza, ¿no? De cualquier producto que se esté produciendo. Sin embargo, eso que se tiene que llevar a cabo está topado por las personas que lo llevan a cabo. Entonces, es imprescindible que tengamos la capacidad o que integremos dentro de esta ecuación que en la medida en que preparemos a nuestro personal, que le capacitemos, que seamos conscientes de escuchar lo que tienen por decirnos y que muchas veces nosotros por estar en la oficina o fuera del área productiva no alcanzamos a ver, podamos integrarlo más allá de la trazabilidad general, del blockchain, de la documentación, de la inteligencia artificial, donde todo puede, como dice el dicho en México al menos, torcer el rabito en los puerquitos, es precisamente en esto, en las personas y la trazabilidad, porque muy pocas veces nos tomamos el tiempo para explicarles qué es trazabilidad, por qué su aportación es importante, qué cosas va a facilitar en sus propios procesos productivos, qué cosas pueden ir acortando o transformando, qué cosas puede aportar que ni siquiera se había dado cuenta porque no validaba o no dimensionaba el valor de aquello que está aportando a esa parte del proceso. Nuestro sexto y último punto es la implementación de sistemas híbridos y me parece muy relevante ejemplificar en nuestro país, en México y en Latinoamérica, con la manufactura, con las empresas maquiladoras que son aquellas que tienen una enorme derrama económica, que generan muchísimos puestos de trabajo y que a final de cuentas son las que generan la transformación y la movilidad económica en muchos de los sectores de nuestras sociedades. Implementar este tipo de sistemas en las maquiladoras no solamente nos permite liderar la innovación, sino que aparte nos permite tener procesos de manufactura mucho más eficientes y efectivos y sin costos tan altos. Nos permite la prevención, la previsión, la corrección cuando así puede suceder, ¿no? Nos permiten, entre otras cosas, la prevención, la corrección, la toma de decisiones, la anticipación al tener disponible la información en tiempo y forma. Cuando hablamos, por ejemplo, de la documentación en un simple Excel, que puede ser posteriormente guardada y compartida en la nube,
que puede integrarse en un proceso de blockchain donde la información es inalterable, no puede modificarse, lo que garantiza realmente esta trazabilidad de la que hablamos desde un inicio, y que al integrarse con la inteligencia artificial se vuelve algo completamente virtuoso. En estos sistemas híbridos se integran tres elementos muy puntuales. El primero es la inteligencia artificial para detectar en tiempo real las desviaciones. En el segundo, el blockchain nos permite mantener la trazabilidad de la información, lo que nos permite garantizar que las cosas se dan como deben darse y queden registradas para que no haya posibilidad de mano negra en alguno de estos procesos. Y por último, está la supervisión de las personas, que son las que a final de cuentas definen si aquellos procesos están dentro de los estándares marcados, y es donde la contribución humana se vuelve insustituible. Estos sistemas híbridos de gestión para la trazabilidad son verdaderamente una aportación innegable de valor para nuestra manufactura en nuestros países latinoamericanos. Volviendo a nuestro caso de estudio, después de que esta empresa incorporó la blockchain y la inteligencia artificial, pudo reducir en 65% sus errores y sus retrabajos, lo que les dio la posibilidad de llegar a nuevos mercados y lograron conseguir en poco tiempo 3 nuevos clientes. Cuando hablamos de ese tipo de clientes, no es un cliente que viene y me compra algo en una tienda, en un punto de venta. La realidad es que son proyectos y contratos muy grandes que realmente hacen crecer no solo a esas organizaciones, sino también a los entornos en los que se ubican. Para terminar, me gustaría compartirte que tengo en México la representación de una empresa italiana con grande experiencia, amplia experiencia en el mercado internacional, en Europa sobre todo, que tiene también sedes en Italia, en Los Ángeles y en Francia, que se llama Slabs Blockchain Solutions. Es una empresa sumamente innovadora que ha diseñado un pasaporte digital de producto que será obligatorio para la exportación, al menos en Europa, para todos los productos a partir del 2030. Es imprescindible que la trazabilidad se vuelva parte no solamente de las mejoras del negocio, sino del core business. Esta trazabilidad nos va a permitir llegar a otros mercados. Este pasaporte digital de producto del que les hablo ahora es una innovación súper interesante, ya que integra estos sistemas híbridos, el blockchain, la inteligencia artificial y también el consumidor final. O sea, nos permite conocer e integrar la experiencia final de ese consumidor, de aquel producto o servicio, y vuelvo al ejemplo del mango, de aquel mango que tiene en la mano y puede a través de un código QR escanearlo y saber dónde se cultivó, dónde fue cosechado, cuándo, qué tipo de composta o de productos para la agroindustria se utilizaron, cuántas personas trabajaron ahí, de qué zona de México es ese mango, a qué lugar llegó, en qué súper se compra, estaba en su caja original o no lo estaba, estaba en un anaquel general, llegó maduro, etcétera. Este sistema híbrido ya existe y está en México, y es algo que realmente va a revolucionar completamente toda la trazabilidad de nuestros productos y de nuestros servicios en nuestro país. Este proyecto fue presentado el año pasado a mediados en Mind, Innovación y Diseño, aquí en Jalisco. Sin embargo, ahorita se están haciendo pruebas ya con MX precisamente para poder darle una mayor trazabilidad al mango y que no solamente pueda servir para generar valor al producto en sí, sino a toda la cadena productiva, y se pueda generar innovación y haya realmente esta rastreabilidad, como le llaman algunas personas, pero que dicho correctamente es la trazabilidad que nos permite asegurar esto que sucedió con ese producto, con ese proceso, con ese procedimiento, con esa materia prima, cómo se pagó a las personas que trabajaron, qué beneficios tienen, realmente es comercio justo, solamente tienen una certificación de responsabilidad social porque alguna cadena de supermercados se las pidió. Es tan virtuoso poder integrar estos sistemas que me pareció sumamente relevante poder compartirles hoy que también en México tenemos la posibilidad ya al día de hoy de poder implementar estos sistemas híbridos en nuestro país.
Llegamos ya al final de este podcast. Espero que haya sido de interés para ustedes. Los invito como siempre a seguirme en mis redes, en LinkedIn, en Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto en Spotify. Estoy como Mo-Hernández-, siempre tratando de compartir valor basado en las experiencias. Y también avisándoles que estoy muy contenta porque en unas semanas comenzarán a integrarse ya grandes invitados a este podcast para enriquecerlo y para hacer que realmente podamos transformar en conjunto personas, organizaciones y sociedades. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.